Seguimos en el noticiero central de la televisión pública para todo el país y lo hacemos con un hombre de un enorme prestigio en el área de defensa, el área que tanto estamos mirando todos a propósito de la situación del submarino del Ara San Juan. El doctor José Horacio Jaunarena, que fue 3 veces ministro de Defensa, con Raúl Alfonsín primero, después con Fernando de la Rúa y después con Eduardo Duhalde, un hombre que es casi por unanimidad reconocido como el hombre que más sabe de defensa en nuestro país y que en democracia ha ocupado 3 veces el cargo de ministro. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, primera visión, primera reflexión de lo que está pasando con el submarino. Bueno, la primera reflexión, primero mi solidaridad con todos aquellos que han perdido un familiar. Creo que tenemos que ser todos los argentinos solidarios con esta gente que está pasando este momento tan terrible, ¿no es cierto? En segundo lugar, creo que hay 2 temas importantes que tienen que ser distinguidos. Una cosa es la tragedia del submarino. Habrá que averiguar profundamente las causas, las razones, qué pasó para que tuviéramos esta tragedia, independientemente de otra situación que viene de arrastre y que es la insuficiencia presupuestaria que tiene este sector y que impide que esté en condiciones de cumplir con la misión que se le ha asignado. Hace más de 10 años prácticamente que estamos con un presupuesto que está en un punto porcentual del PIB o más bajo todavía, y de ese presupuesto con esta composición el 85% es gasto de personal, y así que queda solamente 15% para adquisiciones. Eso prolongado en el tiempo produce prácticamente el colapso que en este momento estamos viviendo en la fuerza. Para tener una comparación, en la época en que usted era ministro con Alfonsín, por ejemplo, ¿qué porcentaje era? Estaba entre el 2 y el 1.5. Luego con Menem fue del 1.5 al 1, y luego de Kirchner con Cristina fue del 1 al 0.8, que es el actual, y eso provoca en el largo del tiempo una situación de crisis casi terminal que hay que revertir. Evidentemente. Doctor, usted conoce bien el submarino, usted navegó en el Ara San Juan. Sí, navegué en el Ara San Juan, no solamente eso. Este submarino se entregó, este submarino es un paquete que compró en la época del proceso militar Macera, que era, y eran 6 submarinos, 2 que se construían en Alemania y 4 con kits que se hacían en la Argentina. Se entregaron en la época de Alfonsín, ya estaban pagos. Exacto, 85, 86. 85. Y yo fui a buscarlo a Alemania, al San Juan. Luego obviamente volví en avión, pero el submarino vino navegando con tripulación argentina, en una cosa poco usual, estuvieron 30 días prácticamente sin salir a tierra. Y luego, durante la época de Germán López, una vez tuve la experiencia de ir en el San Juan. ¿Usted era secretario de Defensa? Era secretario de Defensa, y fuimos con el ministro, que era Germán López, a una navegación que habrá sido de 6 o 7 horas, que fue el último acto de Germán como ministro. Después estaba enfermo, renunció y asumí yo como ministro. O sea que poco después de navegar en el San Juan, usted era por primera vez ministro de Defensa. Conociendo como conoce al submarino y por todo lo que ha escuchado y ha leído y por lo que... ¿Qué interpreta? ¿Pudo haber ocurrido, como se dice, una entrada de agua, una explosión? ¿No dio tiempo a nada? Sí, yo creo que es probable, no tenemos todos los elementos a disposición, pero es probable que haya habido un ingreso de agua por alguna falla de alguna válvula o por alguna filtración. El comandante del submarino debe haber apreciado por la comunicación que hizo que no era importante, y puede ser que haya sucedido que haya habido otra filtración, lo que provocó finalmente esta explosión que da cuenta los estudios, ¿verdad? En una situación así, doctor, ¿el que toma toda la decisión es el comandante del submarino, o cuando se comunica el jefe de la base le tiene que dar una orden, por ejemplo, si tiene que volver a costa o seguir su derrotero? No, el comandante del submarino fue la que hizo la comunicación y la apreciación de que no tenía el incidente gravedad. Lo que no sabemos es si luego de eso pasó otra cosa que agravó la situación, pero eso no tenemos antecedentes. Aparentemente, por la información primera, el primer incidente no tenía una entidad y una envergadura como para cambiar una
decisión que ya había sido tomada. Correcto. ¿Cómo analiza la comunicación que hemos tenido, la comunicación que se ha manejado desde la Armada hacia la población? Bueno, primero, claramente hay que hacer una distinción. Podemos discutir si se comunicó demasiado tarde, si se demoró o no. Pero lo que no podemos atribuir es que esta desgracia pasó por un problema de comunicación. La desgracia del submarino pasó por situaciones que vivió el submarino, que no tuvieron que ver con los defectos o no defectos que había tenido la comunicación. Creo que esto es lo primero que tenemos que entender, porque acá ha habido 44 muertos. Y es muy duro realmente asignar responsabilidades cuando no se tiene la certeza de quiénes son los responsables. Creo que por respeto al dolor de los familiares de las víctimas, tenemos que ser muy cuidadosos en distribuir responsabilidades según los campos que tenemos que entender. Y seguramente va a haber un análisis después de que se encuentre el submarino en ese sentido. Seguramente, ojalá podamos encontrarlo. Por ahora lo que tenemos para investigar profundamente es el proceso que va desde la reparación de medio término hasta el momento en que el submarino sale en esta operación. Hay que registrar a ver si hubo algún tipo de incidente, algún tipo de problema previo que, digamos, podían hacer prever que podían situaciones. Creo que esto es lo primero que tenemos que averiguar. O sea que el origen podría haber estado en algún error en esa reparación de medio término. Es probable, es probable, es posible, pero no se puede afirmar. Seguro. También puede suceder que haya habido un incidente en el momento que estaba navegando. Doctor, usted tiene una larga trayectoria dentro de la Unión Cívica Radical, que por supuesto forma parte del gobierno de Cambiemos. ¿Sería lógico que desde el gobierno lo llamaran y le dijeran que dé algunos consejos básicos de qué hay que hacer con las Fuerzas Armadas? Lo principal que diría, ¿qué sería? Yo creo que lo que tenemos que tomar conciencia los argentinos es de una situación gravísima que estamos viviendo y que pareciera que no ha encarnado en la gente. Argentina ha perdido el control de sus espacios soberanos. Argentina hoy no controla su espacio aéreo porque no tiene radares suficientes, porque no tiene aviones interceptores y porque no tiene una ley que efectivamente disuada. Ha perdido el control de su espacio aéreo. Ha perdido el control de su espacio marítimo, porque lo que tiene para patrullar es insuficiente y en este momento estamos sufriendo la depredación de nuestra riqueza ictícola, que es una de las más grandes del mundo. Como es absolutamente descuidada el robo que nos están haciendo de nuestra riqueza, hay especies que hay riesgo de extinguirse. Entonces rápidamente tenemos que recuperar el control de su espacio marítimo. Y hemos perdido el control de nuestro espacio terrestre porque, como consecuencia de la inseguridad, la gendarmería ha sido replegada a los centros urbanos. Ustedes la pueden ver aquí en Buenos Aires, en el acceso norte, y esto ha producido que se disminuya el control de nuestras fronteras. Entonces, es fundamental recuperar ese control, porque si usted no controla el espacio aéreo, marítimo y terrestre, usted no tiene posibilidad de brindar seguridad y libertad a sus ciudadanos. Ningún ciudadano tiene libertad si sus espacios soberanos están descontrolados. Y en este problema del control de nuestro espacio, las Fuerzas Armadas tienen muchísimo que decir y hacer. Y creo que es lo que debe orientar la reconstrucción del instrumento militar, dotarlo de los elementos para que Argentina tenga el control de sus espacios a salvo. Mucho se ha dicho, doctor, que fue bajando el presupuesto porque no hay hipótesis de conflicto desde hace mucho tiempo. En eso también tuvo que ver la democracia, que fue cerrando, por suerte, las hipótesis de conflicto con países limítrofes. Sin embargo, hoy en día, ¿ve alguna hipótesis, por ejemplo, en la Patagonia, con todo lo que está ocurriendo con sectores que dicen representar a los mapuches, por ejemplo? Bueno, eso forma parte del control del espacio terrestre. Es cierto, las hipótesis tradicionales de conflicto con Chile y con Brasil, esos conflictos son posibles, pero no son probables, son altamente improbables. Pero sí tenemos conflictos muy puntuales, que son esta falta de control de la frontera, que significa invasión de la droga, significa trata de personas, tráfico de armas, en fin, toda una cantidad de elementos que agravan la situación personal de cada uno de nosotros. Doctor, muchísimas gracias por la presencia. No, al contrario, un gusto. Igualmente, el doctor José Horacio Jaunarena, 3 veces ministro de Defensa, pasó por el noticiero central de la TV Pública.